Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia del rey Salomón, uno de los personajes más legendarios y poderosos de todos los tiempos. Prepárense para un viaje épico a través de los misterios y los logros de ese sabio monarca. Exploraremos las riquezas de su reinado, su conocimiento y su fama como el gobernante más sabio de todos. Descubriremos las intrigas de su corte, las maravillas de su reino y las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Acompáñenme mientras desentrañamos los enigmas de sus famosas decisiones y juicios, su construcción del majestuoso templo de Jerusalén y su legado como líder indiscutible del antiguo Israel. Prepárense para ser cautivados por la magnificencia de su reinado y las lecciones que podamos aprender de este ícono personaje histórico. Así que adelante, hagamos un viaje al pasado y descubramos juntos el fascinante mundo del rey Salomón. El reinado del rey Salomón tuvo lugar aproximadamente en el siglo X a.C., después del exitoso reinado de su padre, el rey David. Durante este periodo, Israel experimentó una fase de consolidación y expansión significativa. En términos políticos, David había logrado unificar las tribus de Israel bajo un solo reino. Esto marcó un hito crucial en la historia de Israel, ya que anteriormente había existido una división y luchas internas entre las tribus. La unificación de las tribus bajo David proporcionó una base sólida para el reinado de Salomón. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel alcanzó su apogeo en términos de poder y prestigio. El reino se extendió desde el río Éufrates en el norte hasta el Golfo de Acaba en el sur, abarcando una vasta extensión territorial. Esta expansión fortaleció la posición de Israel en la región y estableció una relación diplomática y comercial con otras naciones circundantes. Además, el reinado de Salomón fue una época de paz y estabilidad en comparación con los periodos anteriores y posteriores. Aprovechando esta paz interna y externa, Salomón se enfocó en desarrollar la economía y la infraestructura del reino. ¿Cómo fue la vida del rey Salomón? Salomón nació en el año 990 a.C., hijo del legendario rey David y Betsabé. Desde su nacimiento, Salomón fue destinado a ser un líder, ya que era el heredero designado para suceder a su padre en el trono de Israel. La sucesión de Salomón no fue sin dificultades. Su medio hermano, Adonías, intentó tomar el trono antes de que David muriera. Pero David confirmó su promesa de entregar el reino a Salomón. Tras la muerte de David, Salomón asumió el trono a la edad de aproximadamente 20 años. Uno de los primeros y más famosos relatos que se asocian con Salomón es su solicitud a Dios de sabiduría. Según la Biblia, en un sueño, Dios se le apareció y le ofreció concederle cualquier cosa que deseara. Salomón, reconociendo la importancia de la sabiduría para gobernar con justicia, pidió a Dios que le otorgara sabiduría para tomar decisiones sabias y discernir entre el bien y el mal. Dios complació su petición y Salomón se ganó la reputación de ser el gobernante más sabio de todos los tiempos. Dios le otorga sabiduría al rey Salomón. La sabiduría de Salomón se convirtió en su rasgo distintivo y una parte integral de su reinado. Según la tradición bíblica, Dios le otorgó una sabiduría excepcional que le capacitó para gobernar con justicia y discernimiento. El relato más conocido que destaca la sabiduría de Salomón es el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. En este relato, dos mujeres se presentaron ante Salomón con un bebé y afirmaron ser su madre. Ambas estaban envueltas en una disputa acalorada, cada una afirmando ser la madre legítima y acusando a la otra de haber robado al niño. Salomón en su sabiduría propuso una solución sorprendente. Ordenó que el bebé se dividiera en dos mitades y que cada mujer recibiera una parte. La supuesta madre verdadera se horrorizó ante la idea y suplicó a Salomón que no dañara al niño, prefiriendo que se lo entregara a la otra mujer antes de verlo sufrir. La otra mujer, sin embargo, estuvo de acuerdo con la decisión de dividir al bebé. La reacción de la verdadera madre conmovió profundamente a Salomón y reveló la autenticidad de su maternidad. Reconociendo la respuesta desinteresada y llena de amor de la verdadera madre,
Salomón decretó que ella era la madre legítima y que el niño debía ser entregado a ella. Este juicio se convirtió en un poderoso ejemplo de la sabiduría y el discernimiento de Salomón. Su enfoque de comprender la esencia de la situación y buscar la solución justa y humana demostró su capacidad única para tomar decisiones difíciles y resolver conflictos. Además del caso de las dos madres, la sabiduría de Salomón también se manifiesta en otros relatos bíblicos. Su fama como sabio se extendió a lo largo y ancho de su reino y más allá, atrayendo a visitantes y dignatarios de diversas partes del mundo para buscar su consejo y sabiduría. La construcción del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén fue construido durante el reinado del rey Salomón y se convirtió en el epicentro religioso y espiritual de Israel. Su construcción fue un logro monumental tanto en términos religiosos como arquitectónicos. Desde una perspectiva religiosa, el templo representaba la morada de Dios en la tierra y simbolizaba la presencia divina en medio del pueblo de Israel. Era un lugar sagrado donde se realizaban los rituales y los sacrificios, y donde se buscaba la comunión con lo divino. La construcción del Templo de Jerusalén fue considerada una tarea sagrada. Salomón se aseguró de que todos los aspectos del templo cumplieran con los más altos estándares de pureza y santidad. Los materiales utilizados como la madera de cedro del Líbano y las piedras talladas reflejaban la importancia y el valor otorgados al proyecto. En términos arquitectónicos, el Templo de Jerusalén fue una maravilla. Su diseño y estructura impresionantes se convirtieron en un hito emblemático de la antigüedad. El templo presentaba un amplio patio exterior, una gran sala principal y un santuario interior, conocido como el Santo de los Santos. Las paredes del templo estaban adornadas con intrincados grabados y tallas, y el mobiliario incluía altares, candelabros y la famosa Arca de la Alianza. Cada detalle arquitectónico fue cuidadosamente diseñado para reflejar la importancia y la magnificencia del lugar. La construcción del Templo de Jerusalén también tuvo un impacto cultural significativo. Atraía a peregrinos y visitantes de todo el reino e incluso de regiones lejanas, convirtiéndose en un centro de encuentro y adoración. Esto llevó a un intercambio cultural y religioso, enriqueciendo la diversidad y el conocimiento de la región. El Templo de Jerusalén se mantuvo como el centro religioso de Israel durante siglos y desempeñó un papel fundamental en la identidad y la espiritualidad del templo judío. Incluso después de su destrucción, el templo seguía siendo un símbolo poderoso y una parte integral en la historia y la tradición judía. Legado y leyenda del rey Salomón. Según la tradición, Salomón era conocido como un maestro de los demonios. Se decía que tenía el poder de controlar y someter a los espíritus malignos, utilizándolos para construir el Templo de Jerusalén y realizar tareas sobrenaturales. Esta reputación como exorcista y dominador de demonios se desarrolló a lo largo de los siglos, y se le atribuyeron numerosas hazañas relacionadas con su habilidad para gobernar sobre fuerzas sobrenaturales. La leyenda del Anillo de Salomón también ha sido parte integral de la tradición que rodea al rey. Según la historia, Salomón poseía un anillo mágico que le confería poderes especiales. Se decía que este anillo le permitía controlar a los demonios y tener conocimiento de los secretos ocultos del mundo. Incluso se cree que podía comunicarse con los animales a través de su conexión con la naturaleza. En la literatura y las obras teatrales, el Anillo de Salomón se ha convertido en un símbolo poderoso y ha generado numerosas interpretaciones y adaptaciones. En algunas versiones, el anillo le otorgaba a Salomón el poder de entender el lenguaje de los pájaros y los animales, mientras que, en otras leyendas, el anillo poseía un poder aún más extraordinario, al permitirle controlar los elementos y tener dominio sobre las criaturas sobrenaturales. Estas historias y tradiciones han contribuido a la construcción del legado legendario de Salomón. Si bien la Biblia no menciona específicamente su capacidad de controlar demonios o poseer un anillo mágico, estas leyendas han capturado la imaginación popular y se han transmitido a lo largo de los siglos, añadiendo un aura de misterio y poder a la figura del rey Salomón. Es importante tener en cuenta que estas historias legendarias y tradiciones
deben considerarse como parte del folclore y la mitología.